a un webinar de Datamecum, que estamos aquí con Laura y con Raúl, que van a presentar su trabajo fin de máster después de mucho esfuerzo. Y además los dos se apuntaron directamente a el programa experto en Data Science y al máster en Deep Learning de una vez. Ahora que lo estoy recordando, fueron las dos únicas personas que dijeron, yo ya me meto a todo y todo de una vez. Así que hay que darles la enhorabuena por no solamente por haberse apuntado, que eso es lo más sencillo, hay que pagar, es un impacto económico importante, pero lo más valioso y que la enhorabuena por haber llegado hasta aquí y haber terminado los dos programas, que son casi 400 horas de solamente de clases, o sea que luego vuestro trabajo se habrá llenado. Yo voy a comentaros que en Datamecum hacemos formación, que la formación que han hecho Raúl y Laura, primero fue el programa experto en Data Science para empezar desde cero, que son 200 horas, y este es el máster en Deep Learning con IA generativa, que como podéis ver empezaremos en octubre, las dos formaciones, y en nuestra página web podéis ver todos los contenidos. Siempre vamos a trabajar con profesores que están aquí con nosotros acompañando ahora, con Joan, con Emilio, con Emma, con Pablo, gente que sabe de lo que habla porque trabaja en ello y que son expertos en sus áreas de conocimiento. Si tenéis cualquier duda, sabéis que podéis contactar conmigo en ruth.gamero@datamecum.com o directamente en el formulario de contacto. Ahí podemos hablar. Muchísimas gracias. Y sin más, si quieres, Laura, te doy paso para que empecemos. Claro que sí. Ahora voy a compartir la pantalla y me decís Muy bien, si la veis. perfecto. A ver, ¿qué estoy compartiendo? Porque puedo compartir cualquier cosa. Es lo que toca. Es lo que toca. Es Es lo lo que que toca. toca. No es el WhatsApp de mi hijo pidiendo dinero, ¿no? Vale. Bien. Pues nada, muchas gracias por la presentación. Soy Laura Rodríguez. Como dice Ruth, me tiré a la piscina de golpe y aquí estoy después de un cierto tiempo y bastante trabajo presentando una exploración experimental y me gustaría, antes de pasar a enseñar transparencias, que es lo más aburrido seguramente de todo, explicaros un poco el motivo que me ha traído a trabajar este ámbito, este entorno. Yo en los últimos 10 12 años he estado trabajando en dos ámbitos distintos. Por una parte, era jefa de un grupo de data scientists y analistas de datos que trabajábamos para una empresa analizando datos de viajeros a nivel mundial. Era una empresa muy pequeñita y según fuimos creciendo fui formando un equipo de data science. Al principio era una analista yo y que aparte ya de analizar los resultados como venían, o sea, mirando hacia atrás, pues hicimos algoritmos de forecasting, algoritmos de estimación de totales basados en samples, etcétera. Y viví la experiencia de tener a clientes que recibían nuestros forecasts, eran unos forecasts muy expuestos porque si estimábamos los visitantes que iban a tener de un cierto país para el mes siguiente, al mes siguiente nos estaban tocando la puerta y diciendo, ¿os habéis ido? Y teníamos dificultades en explicarles que las incertidumbres forman parte del modelo y que si ellos podían tomar decisiones mejores con un modelo imperfecto, tenían que valorar ese valor añadido eh, frente a tomar decisiones a ciegas totalmente. Había fricciones de todo tipo y cuando años después yo empecé a interaccionar muy pronto para lo que es el público en general, con un primer chat que era de Eleuthère AI que se llamaba GPTJ. Esto recuerdo que fue o a finales del 19 o a principios del 20 porque escribí una job description para contratar a una persona usando ese GPTJ. Y esa persona, cuando se incorporó, al poco estábamos en pandemia, con lo cual ese es el motivo por el que sé los tiempos. Eh, Pensé en
las dificultades que iban a ocurrir en general, no a nosotros solo, si con las incertidumbres de un modelo normal basado en Machine Learning en parte, basado en reglas heurísticas en otra parte, bastante bien explicable, si teníamos esas dificultades con los usuarios, ¿qué no habría después cuando entrara la IA generativa con sus alucinaciones, sus errores y demás? Pensé que eso iba a ser un problema grave. En el otro lado de la balanza, cuando llegó la pandemia, sabéis que los aviones estaban en tierra, con lo cual no volaba nadie. Sin embargo, nuestros clientes querían saber cualquier cosa, algo, lo que sea, inventaros algo. Llegó a un momento en que hubo una invención con la que yo no estaba de acuerdo. Lástima que esto se esté grabando, pero yo llegué a no firmar un white paper de nuestro forecast de cuándo volverían a volar los aviones. Eh, y de esos datos que salieron de lógicas que serían medio razonables, pero nada científicas, no se quejó nadie. A partir de ahí, aparte de explotarme la cabeza, como le pasaría a cualquiera, y sí, ya sé que en estos momentos podéis estar pensando, bueno, eso era debido a B, C, la gente necesitaba, llámalo como quieras. Eh, el caso fue ese. Cuando cambié de trabajo, me vine a una consultora informática que se llama Inetum, antigua informática del Corte Inglés, y trabajaba en el ámbito de la experiencia de cliente y en concreto en la analítica de la experiencia digital, analizando los datos de cómo los usuarios interaccionan con webs y con apps, dónde tienen fricciones, dónde se quedan parados y no saben seguir, bien sea por un error de la plataforma o por un error de diseño o de flujo de trabajo. Por ejemplo, si vas a hacer una compra y antes de saber cuánto te va a costar el transporte, te hacen meter el número de tarjeta, pues ahí había muchas caídas, caídas de conversión. Eso era una fricción que no era necesariamente técnica, pero que limitaba la ratio de conversión, que era lo que las empresas tenían como objetivo. Cuando ya pegó el boom de ChatGPT y demás, lógicamente piensas, no va a haber tanto clic, va a haber más conversación. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué pasa con las incertidumbres? ¿Cómo van a tener estas empresas la capacidad de entender por qué se les cae la gente si están buscando una reserva? Me lo imagino, me lo invento, y les sale información errónea y no reservan y se van pues, a donde sea, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a atar cabos. Yo trabajaba con un equipo de expertos en User Experience, que es un ámbito que he descubierto hace poco y que de verdad me apasiona, de verdad me apasiona. Eh, y conecté los temas. Al principio, Emilio lo sabe, yo estaba un poco obsesionada con identificar alucinaciones de los sistemas, porque pensé que obviamente eso generaría muchísima frustración y si intentábamos limitarlas, no desaparecen, pues bajaría también la frustración de los usuarios. Sin embargo, con mi propio uso, con mi propia experiencia de estos sistemas, me di cuenta que no siempre la frustración aparecía cuando había una alucinación. La frustración aparece por muchos motivos. Hablo desde el punto de vista de una persona que es, vamos, que utiliza muchísimo la IA generativa para el trabajo todos los días, bueno, como prácticamente todos nosotros, ¿no? Y entonces las fricciones vienen también de preguntas perdón, respuestas no completas o muy vagas o muy genéricas o muy... No era una alucinación, era una rotura de esa especie de contrato de conversación que teníamos entre los sistemas y yo. Y entonces pensé, ¿y si no todo está en el sistema y también hay parte en el usuario y en esa interacción entre usuario y sistema? Y entonces pasé a intentar explorar una medida no tanto de alucinación, la alucinación está muy trabajada, muy explorada, pero sí en explorar si la fricción
se puede convertir en una métrica de calidad en un sistema. Además de que las fricciones, perdón, de que las alucinaciones, los benchmarks, en mi experiencia trabajando con clientes, con modelos muy buenos que han pasado en benchmark X y Z, que razonan como A y B, pues ha seguido habiendo fracasos, digamos, ¿no? De pruebas de concepto que no convencen por el motivo que sea. Muchos motivos. Y no siempre eran por las alucinaciones. Dicho esto, tuve que tomar una decisión. Esto es un melón muy gordo. Esto no es un TFM. Sin embargo, tomé la decisión de investigar aquello que me apasionaba, llegara hasta donde llegase. Con lo cual, lo que hoy os voy a explicar aquí es hasta dónde hemos llegado, qué posibles pasos podemos dar y si abre o no otra nueva vía de interpretar esta relación entre sistemas y usuarios o personas. ¿De acuerdo? A partir de aquí, pues paso a explicaros cómo lo he hecho, ya con transparencias. También os digo, no soy más de palabras que de escritura, porque de hecho no he querido cambiar ninguna transparencia mientras os contaba mi historia, porque quiero que me escuchéis a mí y no que leáis lo que he puesto, obviamente. Si hay alguna pregunta hasta ahora, yo soy en monólogos muy mala y tengo poca gracia. Con lo cual, si puede ser más bien diálogo a nivel conceptual hasta ahora, fenomenal. Si queréis decir algo, y si no, pues paso a buscar dónde hago para pasar de... Aquí está, para pasar de transparencia y comienzo con ello. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el contexto y el problema? En muchas empresas están obsesionadas, como os he dicho antes, en entender cuál es el funnel por el que pasan sus usuarios o clientes, porque también hay mucha administración pública que lo hace, cuáles son los problemas que tienen para llegar al objetivo. Ese objetivo puede ser vender algo como en e-commerce o puede ser que alguien en una administración pública pueda terminar un trámite de manera autónoma y sin necesitar de los servicios en persona que pueden dar esas administraciones y que suponen un coste operativo. Y que ese coste operativo, con el envejecimiento de la población, por ejemplo, pues puede ir a más. La monitorización tradicional con los productos con los que yo trabajo a fecha de hoy, lo que hacen es monitorear cada clic, cada scroll, cada movimiento, cada tiempo que se pasa mirando una información en sus webs y ahí identifican qué es lo que no va bien, dónde se van los usuarios, cuando vuelven hacia atrás, cuando recargan, etcétera. ¿Qué pasa con la IA generativa? La interficie de contacto entre usuario y sistema, máquina, plataforma de servicios se vuelve un poco más fluida. Y por eso he decidido al final llamar a esta presentación de clics a conversaciones. Porque ¿qué herramienta tendremos para saber por qué se nos cae alguien? ¿Por qué no ha terminado de reservar? ¿Por qué no ha comprado un producto que yo le estoy vendiendo y ayudándole con un chatbot a que lo compre? Visto esto, de hecho, perdonadme, pero vuelvo atrás, en la monitorización tradicional, los productos con los que yo trabajo están introduciendo la IA generativa para facilitar su propia interfaz de usuario a sus usuarios, pero basándose en que detrás de ello va a haber eh, otros usuarios, los que van a su página web a comprar algo, clicando todavía. Y para mí ese es el error de base. En breve o en no tan breve, habrá muchos menos clics y muchas más conversaciones. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a monitorear? ¿Cómo vamos a poder hacerlo? Para mí, la satisfacción del usuario, en este caso, sería prioritaria, más allá de las métricas de benchmarks que se utilizan hasta ahora. ¿Cuál es el objetivo de este TFM? Quiero explorar si esta fricción puede detectarse automáticamente como una señal observable de la experiencia. Y para esto tengo que definir la fricción conversacional como un fenómeno medible.
y evaluar si se puede modelar, entender e identificar a partir de datos reales, de datos que estén ocurriendo en esas webs o apps en las que la conversación toma la iniciativa, ¿de acuerdo? Vuelvo a hablar del tema fricción contra alucinación. Y aquí me podéis criticar las definiciones porque tampoco me he ido a un diccionario ni quiero que esto sea absolutamente profundo, pero una alucinación básicamente es un error factual, es algo que tú contrastas contra una realidad predefinida y cuando tú dices que la capital de Francia es Berlín, eso está mal, has alucinado. Sin embargo, una fricción es esa rotura de la que yo hablaba antes entre lo que yo quiero y lo que tú me das. Y lo que yo quiero y lo que tú me das, tú me puedes dar algo que sea correcto, pero no es lo que yo quiero. Es incompleto, es demasiado vago, demasiado genérico, no me aporta el valor que yo estoy esperando de ti. ¿Qué contribuciones creo que hace este TFM? Pues estamos cambiando de foco. El foco de medir calidad pasa del modelo, no tanto al usuario, ahora que lo estoy releyendo, como todo trabajo vivo, sino del modelo a la interacción. ¿Por qué pongo aquí usuario? Porque luego os explicaré que intento medir esas señales de frustración a través de las respuestas del usuario a lo que le dice el sistema, una LLM. Se identifica la fricción como métrica de calidad. Creo que es algo relativamente novedoso. Tampoco vengo aquí a decir que he inventado el agua tibia, entendedme, pero no es el mainstream, no es de lo que se habla sistemáticamente cuando uno habla de la calidad en los sistemas de IA generativa. Y como luego os explicaré, empecé trabajando con unas rúbricas de fricción generadas por LLMs como una base interpretable. O sea, le pedía a los modelos comerciales de LLMs, en este caso GPT-4o, Mistral y Gemini, que me hicieran una rúbrica, una explicación corta de qué sensaciones o qué estaba ocurriendo en esa respuesta del usuario a lo que le estaba dando el modelo. Eso eh, me, me es más fácil que un modelo lo entienda y lo modele que intentar hacerlo pues desde un conocimiento. Yo no soy lingüista y no vengo de ese ámbito, con lo cual esa fue una primera aproximación. ¿Cómo lo hice? Pues utilizando un dataset que ya venía etiquetado con emociones, que yo etiqueté después con niveles de fricción basada en esas emociones que habían etiquetado humanos. De hecho, en el método lo etiquetaban 5 humanos distintos y luego se hacía pues una media, se elegía un nivel de sensación. ¿Qué hice? Definí la fricción mediante rúbricas generadas con LLMs. Dije, estas son las de cero. Dime qué estás viendo en esto. De las tres modelos que utilicé para definirlos, unifiqué, quité duplicados y generé un corpus dentro de lo que es el entorno de este dataset, que por cierto no lo he dicho, pero es un dataset enfocado a tareas pues, de reservas de hoteles, vuelos, etcétera, y en inglés. Entonces, es bastante limitado. Otra cosa que tiene este dataset es que está muy desbalanceado, muchísimo. Y es un problema, pero es que ese problema realmente creo que también ocurre en la realidad. En la realidad te puedes pelear un poco pues, con ChatGPT, por ejemplo, pero no son tantas las veces que alucina como las veces que te lo dice bien o de manera algo incompleta. ¿Qué hice con eso? Pues generé embeddings utilizando Deberta y
primero hice un modelado con perdón, se me ha ido, calculando la distancia coseno entre los embeddings de las rúbricas y los embeddings del set de validación. Es bastante caro, obviamente, y la verdad es que los resultados no fueron nada buenos, y tuve que cambiar. Dije, bien, vamos a volver a las conversaciones etiquetadas con niveles de fricción 0, 1, 2. La clase 0, como veis aquí a la derecha, quiere decir que no hay fricción. Me ha respondido lo que quiere, todo bien, chimpún. La clase 1 es una fricción leve. La respuesta no es completa, la información no es relevante, no es incorrecta, pero no me sirve. Y la clase 2, pues fricción fuerte, lo que sería una alucinación o una información errónea. Hice dos aproximaciones, una clasificación supervisada con las tres clases y un modelado con autoencoder para evitar o para minimizar el impacto de una cantidad de clase 2 que no llegaba ni al 1%. Básicamente, la distribución entre clases viene a ser pues un 66% por ahí aproxe de clase cero, un 30 y pocos de clase uno y no llegaba a un 1% de la clase 2. ¿Cómo evalué? Pues evalué con F1 y con el recall. ¿Por qué? Porque es verdad que es bastante, depende del caso de uso en el que luego se pueda usar esto, es bastante peor dejar pasar una fricción fuerte que actuar ante una fricción leve o algo que no es fricción. Si tu actuación es, vemos que estás teniendo problemas, ¿quieres que te pasemos a un agente humano, por ejemplo, o un mensaje? ¿Es posible que no estés llegando a donde quieres? Puedes hacer X o Y o te pasamos a lo que sea. Como pongo aquí, el desbalanceo de clases fue un problema bastante importante. Y por cierto, no lo tengo aquí puesto, pero los métodos de balancear mejor no eran del todo satisfactorios. Ya, luego hablaremos si acaso. Quiero primero darle un repaso porque no quiero tardar más de mi tiempo. Aquí es donde pongo el pipeline del enfoque en el primer bloque de los embeddings de rúbricas y turnos con similitud semántica y la clasificación, que insisto, no dio buenos resultados. En el bloque 2 hice lo que he dicho, regresión logística con pesos para la clase 2, poniéndole más pesos y eh, intentando captar más elementos de la clase 2. Y luego pasé a dejar a la clase 2 como un outlier y aprender un autoencoder para detectar esos outliers de la clase 2 y luego una regresión logística para distinguir entre la 0 y 1 dentro de lo que no era clase 2. A partir de ahí pasé a la clasificación de fricción. Resultados. Aquí viene donde la cosa se ve que son los primeros pasos y se ve que esto es algo mucho más grande que estamos empezando a descubrir. En la multinomial identifiqué aquí para distintos pesos W2 de la clase 2 el RICAL de cada clase. Aquí metí un peso 20, se ve que el peso más grande obviamente beneficia a la clase 2 que todavía no llega a un recall muy grande y además perjudica a la clase 1, mientras que la clase 0, que además es la mayoritaria, pues bueno, pues se detecta con cierta facilidad, ¿no? Es bastante razonable. ¿Qué me dice esto? Hombre, buenos resultados no son. No estoy presentando un TFM redondo, estoy diciendo, hay señales, se ven señales. Vamos a ver cómo lo hacemos. En el caso de la otra aproximación, tengo aquí un gráfico del recall y del F1
de fricción, de la clase 2, de la que es la outlier. Y aquí podemos ver, obviamente, cómo dependiendo del threshold que ponga para identificar algo como fuera de la distribución normal, pues obviamente se va mejorando el F1 de la clase 2 y va teniendo menos valor, digamos, el recall. El umbral obviamente controla este equilibrio. Esto es un trade-off, es decir, yo puedo decidir que necesito más detección de clase 2 por el motivo que sea, porque en mi caso de uso prefiero insistirle 40 veces a usuarios que no tienen ninguna fricción, darles opciones a que tengan soluciones a esa supuesta fricción a no hacerlo. ¿De acuerdo? Insisto, he traído un melón, he abierto el melón. Lo que dice este melón es, dentro hay señales. Estas señales no son triviales ni haciendo, bueno, mil pruebas que obviamente no he puesto aquí porque de aquí no se trata de enseñar todo lo que he hecho, sino de aquello que creo que puede llevar a expresar que no vamos por mal camino y que de hecho, si, bueno, pues estos son los resultados, por favor, tomadlos con un grano de sal, como dicen los anglosajones, y los vemos con cierta distancia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hemos visto? ¿Qué conclusiones tengo? Las mías, las de Laura Rodríguez. La fricción es una señal observable, mejor o peor, pero a fecha de hoy se puede observar, teniendo en cuenta que es un dataset limitado, muy desbalanceado, con pues con un ecosistema específico, que la experiencia conversacional se puede medir y que es algo que me parece interesante, no voy a decir nuevo, no he estado haciendo una tesis doctoral, no he estado investigando absolutamente toda la literatura al respecto, y que el valor está en la interacción, no solo en el modelo. ¿Qué implicaciones tiene esto para un posible producto? Hombre, puedes monitorizar automáticamente la fricción conversacional. No quiere decir en tiempo real, porque eso sería un problema de ingeniería que no estamos aquí para resolver. Tenemos posible detección temprana de degradación antes del abandono, degradación conversacional. Temprana, ¿qué quiere decir? Se puede empezar con batches cada día y tomar de ahí decisiones en función de tu producto. Se puede seguir con intentar hacerlo en tiempo real, si se puede. Y luego estamos intentando generar métricas de experiencia en interfaces conversacionales. Yo no las he oído hablar, no he oído hablar todavía de ello. Sí que es verdad que hace 2 días, si no me equivoco, salió eh, creo que era el MIT, una publicación del MIT en el que, bueno, pues estaban empezando a evaluar calidad de LLMs, no solo en su performance contra según qué benchmarks, sino en el valor añadido a lo largo de cierto tiempo, con el uso en grupos. Es decir, no tiene nada que ver a priori con lo que yo estoy mostrando aquí, pero es verdad que ahora he visto que sí que hay otras aproximaciones que empiezan a tener la interacción con el humano como foco de atención, que nos vamos de lo meramente, solamente numérico. Pues mira, tienes un 80% de aciertos en tus respuestas, etcétera, etcétera, que tiene su valor, que esto no lo desplaza en absoluto, a decir, espera un momento, ¿cómo está esto ayudando a los usuarios? En un momento dado un usuario se frustra, se va a ir, yo lo podría detectar, podría hacer algo al respecto. Si no hay nadie trabajando en este momento en un producto o en un add-on para producto que mida esto, será en breve. Veremos si luego es verdad o no.
Mi opinión es que será en breve. Es imposible que nadie se lo esté planteando. Próximos pasos, todos, porque han sido muy poquitos, pero es un TFM. Los datos son el villano de esta película que os acabo de contar. Los datos con los que he podido contar sin pasarme meses etiquetando yo sola, que sí que empecé y dije, imposible, vamos a buscar porque esto no es viable. Incorporar datos reales de uso. Esos datos pues eran un poquito flojeras. Refinar la definición de fricción. Vamos, yo he hecho una primera aproximación en 3 niveles. Pues a lo mejor no hacen falta 3 o a lo mejor hacen falta 5. A lo mejor depende del caso de uso. Si de verdad vamos a ir a por las rúbricas de fricción, que a mí me siguen pareciendo un tema a explorar, se tiene que evaluar cómo de universales son, porque no están evaluadas, no las evalué y a lo mejor ese fue parte del problema. Para el modelo, pues hombre, mejorar la discriminación de niveles, integrar enfoques supervisados. El modelo tiene que ajustarse a los casos de uso concretos sí o sí, pero eso no es problema, porque cualquier sistema informático que se instale hoy en día, y hablo desde mi experiencia profesional, requiere un tiempo de setting, de configuración, de entender el problema del cliente y de ponerlo en marcha para su uso. Como producto, hombre, sería lo suyo monitorizar fricción en tiempo real. Eso sería el fin último. Y para eso, ¿qué necesito? Detectar esa degradación de la experiencia e integrar métricas de interacción en sistemas existentes. Es decir, que si alguien yo detecto en tiempo real que está teniendo una fricción, ¿qué voy a hacer con ello? Pues le voy a pasar al contact center, le voy a pasar a un agente, le voy a decir, clique usted aquí que tiene una explicación o lo que sea. Como sistema, pues automatización de la extracción de datos, gestión de los permisos de usuarios, anonimización de datos de carácter personal, que lo he puesto en la parte de datos, pero realmente quizás también sea importante como sistemas porque tiene que ser automático, etcétera, etcétera. Como veis, esto no es una joya de la corona, son los primeros pasos de un ámbito que, insisto, si no está en marcha, lo estará en breve. Y si no está en marcha en breve, es que alguien está mirando para otro lado. Eh, Como veis, para cualquier consulta o colaboración, no dudéis en contactar conmigo, porque os digo una cosa, yo voy a seguir con esto y no porque en mi trabajo me estén prestando mucha atención en este ámbito, mi trabajo va de otra cosa, pero creo muy importante tenerlo en marcha. Y de hecho, cuando empecé a pensar en esto, al meterme en el máster, tal, y en las primeras pruebas de concepto que se hicieron en mi empresa, yo hice una lista, bueno, esto ya es historietas, pero hice una lista de problemas que van a surgir cuando pongamos en marcha la prueba de concepto. Y se la pasé a la persona que es la directora del ámbito de GenAI, bla, 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 chimpún. Y le dije, Nuria, mira esto, yo estoy trabajando en esto porque es que yo no paro de darle vueltas por tal y cual. Qué interesante. Bueno, pusieron la prueba de concepto en marcha dentro de la empresa, ¿eh? Y cuando tuvieron la primera reunión de evaluación, fue check, después de check, después de check, uno detrás de otro. Con lo cual, es verdad que levantar la mano y decir van a pasar todas esas cosas tiene un valor. Si pudiera decir cómo arreglarlas, tendría mucho más valor todavía. Y entonces, en eso empecé. Aquí acaba hasta donde he llegado y ahora si me preguntáis cosas que no sean muy complicadas, yo os lo agradecería mucho. Y son y 37, perdonad, creo que he usado media hora prácticamente desde que he empezado a hablar. Así es que por lo Muy menos bien, el, no, el Laura. punto del tiempo me lo ponéis. Sí, 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 no, fenomenal. No, no, muchas gracias. La verdad que no me queda ninguna duda de que vas a seguir con esto, porque como he dicho al principio, la constancia es una característica tuya. Así que, Emilio, si quieres empezar tú, enhorabuena. Y Emilio, si quieres empezar tú.
Bueno, a ver, primeros comentarios, los técnicos ya estamos hablando por detrás, Joan y yo, que Joan te va a preguntar. No, 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 eso no No, se hace. pero muy sencillos, muy sencillos. De hecho, te lo he comentado yo primero para adelantarte, van a ser muy sencillos. El tema Vale, está en que, a ver, yo creo que la grabación de hoy me la voy a guardar para dársela a mis alumnos de cómo se vende un TFM por la parte positiva, por la parte que lo has vendido muy bien, y por la parte negativa no te puedes poner tantas tiritas antes de las heridas, pues porque tú has hecho lo que buenamente has podido, con los datos que has podido, y has tenido una buena idea. Entonces, a partir de ahí yo creo que tú no te preocupes, que bueno, que todos los que están aquí saben, digamos, lo complicado que es esto. Creo, lo mismo que hablamos la primera vez, lo sigo pensando que es una buenísima idea, porque al final, si tú vas preguntando a la gente por qué utiliza modelo de lenguaje uno u otro, es en relación a los que ellos piensan que le han contestado a su manera de bien o de mal. Claro, si esto tú lo llevas a productos comerciales, básicamente es lo bien o lo mal que te puede llegar a caer un modelo de lenguaje. Y de hecho, ya hay por ahí trabajos de la psicología de los modelos de lenguaje. Los primeros que empezó fue ChatGPT, no, ChatGPT no, los otros. Claude hizo un trabajo sobre la psicología que tenía su modelo de lenguaje. Así que me parece una muy buena idea, me parece muy bien vendido por la parte que nos has contado y me parece muy mal vendido ponerte tantas tiritas, mujer, que no pasa nada, que vamos, todos tenemos en cuenta, digamos, las limitaciones que has tenido con los datos. Y dicho esto, pues Joan, que es el especialista en modelos de lenguaje, tenía por ahí cosas que comentar muy sencillas y muy facilotas. pues Joan. Sí, bueno, nada, Laura, enhorabuena por el trabajo. Solo, bueno, quería comentarte un par de cosas, me ha gustado mucho, la verdad es que es un enfoque muy chulo. Eh, Respecto a la presentación, sí que me ha gustado. Claro, te ha pasado un poco lo que le pasa a mucha gente cuando estás muy embebido en un trabajo, para ti todo es obvio, pero a los que lo vemos de fuera, eh, nos falta a lo mejor algo. A mí me hubiera gustado una transparencia, una diapositiva explicando un poco mejor el dataset. O sea, por ejemplo, un caso de ficción. Tú tienes muy clara, o sea, tú tienes muy claro lo que es ficción en lo que tienes que detectar. Pero a lo mejor es un poco ambiguo, bueno, de hecho es un poco ambiguo porque tú misma te ha costado definir las rúbricas de lo que es ficción. Entonces un ejemplo hubiera venido bien. Pero bueno, yo entiendo por lo que has puesto en el método, y te voy a dar una idea que no sé si has probado, que puede estar bien. Entiendo que lo que intentas hacer es, o sea, con esas rúbricas que has creado, tú tienes un dataset donde hay algunas conversaciones que tienen fricción. Entonces, en vez de hacer, bueno, vamos a empezar por el final. El segundo bloque, la segunda aproximación que has hecho, es directamente intentar clasificar digamos, la conversación como fricción o no fricción. O sea, lo que sería un clasificador de texto, entiendo. Porque has hecho eso porque primero habías probado a comparar el texto con la rúbrica de la ficción y veías que no iba muy bien, ¿verdad? Vale, Correcto. perfecto. No sé si conoces unos métodos, unas técnicas de clasificación que se llaman NLI, Natural Language Inference. ¿Te suena? No, Vale. pero Pues estoy apuntando. vale, te digo porque a ver, el Natural Language Inference básicamente es un clasificador sobre dos textos. O sea, al modelo tú le pasas dos textos, pues lo que llaman hipótesis y premisa, y el modelo lo que intenta clasificar es si esos dos textos están relacionados o son opuestos o simplemente son dos textos que no tienen nada que ver. Entonces eso se utiliza, a veces se puede utilizar para hacer un zero-shot classification o para este caso en concreto es ideal, porque tú tienes una conversación y tú tienes una definición de qué es fricción, es una rúbrica. Entonces ese modelo lo que hace es ver si ese texto corresponde a esa rúbrica o no. Que básicamente es un poco lo que tú haces, que es calcular o sea, sacar los embeddings y calcular cómo la distancia coseno. Lo que pasa es que en vez de simplemente coger los dos embeddings y calcular la distancia coseno, esos embeddings van a un modelo que está entrenado para ver entre esos embeddings la relación que hay. Entonces, Mm, hacen lo mismo que tú haces con la distancia coseno, pero mejor.
Vale, me lo Yo le apunto. daría una vuelta porque con esa aproximación que tú has hecho usando este tipo de clasificadores, seguramente esa aproximación te irá mejor que la de directamente un clasificador, como tú hacías. Pero, a ver, por otro lado, me gusta la idea porque sí que hay, yo sí que he visto a veces se utiliza o se puede utilizar un LLM para evaluar la fricción, pero al final es un modelo generativo, es una generativa, no es determinista como lo que tú quieres. Entonces, claro, la gente tiende mucho a utilizar IA generativa para todo, pero hay casos donde los modelos deterministas, los clasificadores funcionan mejor y esto es una prueba. O sea, la aproximación que tú has hecho es muy buena en el sentido de que no, yo lo que quiero es clasificar esto y que la salida por narices tenga que ser de este tipo. Y además es mucho más rápido que usar un LLM. Entonces yo creo que a lo mejor con un modelo tipo NLI o a lo mejor con unos embeddings, no sé, más grandes o con entrenando en vez de con una regresión logística un modelo un poquito más avanzado o un modelo de aprendizaje profundo, es posible que mejore, porque es lo que tú has dicho, ya tus resultados ya parecen indicar que se puede ver. Con lo cual, yo creo que vas por buen camino y es un buen enfoque. Me ha gustado, sí. Gracias. Tomo nota y seguiré con ello seguro, ¿eh? Y si quieres que lo aumentemos, bueno, pues ten mi correo. Ya sabéis que podemos mirarlo sin Claro problema. que sí. Muy bien. Bueno, Ruth. pues yo doy ya siguiente paso. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Si no, doy paso a Raúl. Hola, buenas tardes. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Buenas tardes. Lo primero de todo, darle la enhorabuena a Laura por su trabajo. Y nada, paso a yo a presentarme. Mi nombre es Raúl Carrasco Romero. Soy alumno de Datamecum del máster de IA Generativa y Deep Learning. Y nada, voy a presentar mi trabajo de detección de anomalías en imágenes industriales por aprendizaje no supervisado. ¿Vale? Voy a compartir pantalla. Vale. Avisadme cuando veáis la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, Vale. se ve. Perfecto. Genial. Nada, pues el objetivo principal de este proyecto es optimizar los procesos de control de calidad mediante implementación de sistemas de inspección automatizados, ¿vale? Y aquí básicamente lo que buscamos es identificar de manera precisa y consistente defectos o irregularidades en productos, que a lo mejor por su naturaleza o por el volumen de producción, pues serían difíciles de detectar a través de la inspección visual humana, en este caso. Voy a pasar a la siguiente slide. Nada, un poquito la evolución de mi estrategia, la que he utilizado es, bueno, un pilar fundamental de esta presentación es que he comenzado con un modelo base, en este caso global, progresando hacia la actualización con autoencoder independientes y culminando con la adopción de técnicas avanzadas como es el patch score y terminando con ello con una versión mejorada de este paradigma. Vale, como he comentado antes, el problema que tenemos en este proyecto es que en fabricación industrial, detectar piezas defectuosas mediante inspección visual es lento, caro y no escala en este caso. Eh, Se ha entrenado este proyecto con imágenes buenas. El dataset que se ha utilizado contiene 15.218 imágenes y está compuesto por dos benchmarks. En este caso, he cogido el MVTech y el de Visa. Compuestos los dos, suman 27 categorías industriales, ¿vale? En el que hay pues, tornillos, cables, cápsulas, alfombras, etcétera. Aquí describo un poco y muestro lo que es la metodología iterativa que he utilizado en este proyecto, ¿vale? La fase 1 baseline global, he utilizado un modelo único entrenado para 27 categorías heterogéneas
Fase 2 especialización, 27 modelos independientes, uno por cada categoría en este caso. Fase 3 cambio de paradigma. Bueno, ahora luego lo comentaré un poco mejor lo que, por qué he hecho este cambio de paradigma tras los resultados obtenidos en los modelos de reconstrucción. Bueno, se hace una migración de reconstrucción a extracción de características. Y en la fase 4 el ajuste fino. Bueno, aquí quería representar un poquito el dataset en sí, ¿vale? Estas son un poco las muestras. En la parte superior se visualizan las muestras del dataset UMTech que están redimensionadas por igual, en este caso. Y en la parte inferior podemos ver algunas de ellas del benchmark VISA, ¿vale? En el que pues, existen diferentes texturas, componentes electrónicos, alimentos, bueno. Y un poquito el resumen en sí, bueno, la introducción es que eso, me he encontrado con dos paradigmas, en la comparación de dos paradigmas. Basado en reconstrucción, he utilizado estos modelos, dos autoencoders, GAN y el modelo de difusión. Y otro basado en características, utilizando el patch core y finalmente un ajuste fino de él. Vale. Aquí nos encontramos con el título de la baseline global, el fracaso del único modelo. Aquí el problema principal ha sido utilizar un modelo único para 27 categorías con diferentes características en este caso. 27 productos heterogéneos. No construye igual, no funciona de la misma manera y esto ha supuesto un problema bastante grande. El- Aquí podemos ver la reconstrucción, ¿no? De las imágenes buenas y la reconstrucción de las imágenes anómalas, ¿vale? El- Aquí puedo ver el error cuadrático medio entre las imágenes reconstruidas buenas y las reconstruidas anómalas. Es prácticamente muy bajo. Esto quiere decir que da tanto por buenas, o sea, tiene un 0,5 tiene un 0,5 de euro, que eso quiere decir que da tanto por bien como mal. Entonces no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. En este caso no sabe discriminar tan bien. Es como lanzar una moneda al aire en este caso. Y bueno, en comparativa con las otras arquitecturas que he utilizado en esta fase, eh, pues no varía mucho el euro. En este caso, nos encontramos con 0,51 de GAN y de moneda de difusión 0,50. Y aquí muestro un diagrama con el euro obtenido por categoría de todos los modelos de reconstrucción. Vale. Aquí, bueno, como todas estas aproximaciones fallaron de manera similar, confirmamos que un modelo único utilizado para las diferentes categorías no es lo óptimo. Entonces, opté por, bueno, es el punto de inflexión, el problema, lo que comentaba, la, co- la construcción de cuatro arquitecturas generativas, ¿no? En este caso, y estos son los resultados obtenidos. Y, y nada, aquí he adjuntado matrices de confusión, en este caso, para los cuatro modelos. Y nada, ninguno de los cuatro modelos aprende a discriminar. Los autoencoders dicen que todo es bueno, ¿no? En este caso, y GAN y difusión dice que todo es malo. Entonces, en producción real esto supone o se traduce o paras la línea constantemente con falsas alarmas o dejas pasar todos los defectos en este caso. Y ahora sí, pasamos a la fase 2, que es la fase de especialización, donde sí que construí 27 autoencoders independientes por cada categoría. Y aquí sí que podemos encontrar una mejora respecto a la fase anterior, ¿vale? Aquí pues se replanteó la decisión por los resultados obtenidos anteriormente. Aquí en lugar de intentar aprender una distribución universal, pues el modelo se centra o se enfoca exclusivamente en cada patrón de su categoría, mejorando la reconstrucción de la normalidad.
eh, se gana un rendimiento de un 11%, y, pero el, respecto a esto no lo vi, vi que estábamos bajo el paradigma de, bueno, que no estábamos obteniendo básicamente unos resultados esperados, y hice, bueno, un cambio de paradigma en el proyecto, centrándome ya pasando de los modelos de reconstrucción eh, a, a un modelo ya por features, con características semánticas preentrenadas. Aquí dimos un giro fundamental al abandonar la reconstrucción, y ahora veremos los resultados obtenidos, que son bastante interesantes en este cambio de paradigma. Bueno, aquí describo un poco las características del modelo, ¿vale? Y podemos ver las mejoras significativas de la- del, del modelo utilizado. En este caso, pues el euro medio ya supera con creces el 0,5 que teníamos, el 0,62 que teníamos anteriormente con modelos de reconstrucción, a un 0,89. Y aquí os muestro una gráfica donde se puede ver la diferenciación entre los resultados obtenidos con el modelo de características y el modelo de reconstrucción. Aunque sí que se queda un poco cojo con estas tres eh, características o, sí, o productos. Y luego veremos a ver qué hacemos con estos productos o con estos resultados en este caso. Pero vemos ahí una mejora bastante significativa. Categorías con mayor de 0,95, 11 de 27. Esto es bastante buen resultado. Y nada, esto pues en resumen, las características preentrenadas de PatchCore superan a los modelos de reconstrucción tradicionales, ofreciendo una robustez superior para distinguir patrones normales de los anómalos. Ya utiliza un modelo de características como es ImageNet por detrás, que ya está acostumbrado o está preentrenado para diferenciar, eh, pues ya sean rupturas o formas que los modelos de reconstrucción no están preparados para ello. Y como comentaba anteriormente, los tres productos que tenían una score más pequeño, eh, traté de hacer un ajuste fino, sí, un ajuste fino sobre estos tres categorías más débiles, y la mejora fue significativa, sobre todo en la red, se ve una mejora de 42%, las cápsulas, en el tornillo un 7%. Y bueno, comentar que la resolución que trabajábamos anteriormente de los demás modelos era más reducida que esta. Trabajamos con 256 por 256 y una normalización de 0,1. Con la resolución nueva aplicada a estos tres productos, pues se ve bastante mejora. Y aquí muestro un resumen de los resultados obtenidos. En este caso, el obtenido de la baseline global, la fase uno, el obtenido de la fase de especialización, una pequeña mejora cuando se utilizan esa especialización de autoencoders por cada categoría. Ya cuando cambiamos el paradigma completamente y nos vamos de un modelo de reconstrucción a un modelo de features, pues ya la mejora se ve un 0,9. eh, y luego la mejora del ajuste fino de ese modelo de características a un 0,91. Bueno, como había comentado, el salto más significativo en este proyecto ha sido cuando pasamos a la fase 3 del proyecto, con una mejora de 28%. Y al final, pues los resultados obtenidos son estos: 0,91 medio final, y las mejores características con el modelo de features son estas. Bueno, comentar un poco la tecnología que he utilizado. El stack tecnológico es este, ¿vale? He trabajado con Python 3.11 en este caso. El
framework utilizado PyTorch y más CUDA, y la GPU de mi ordenador, la NVIDIA RTX, el backbone del patchcore Wiresnet 50 y el dataset 256 por 256 normalizado a 0.1, menos el ajuste fino del patchcore, que ha sido a 512 por 512. Para este control de versiones que he utilizado, bueno, como lo tengo alojado en GitHub, eh, cada vez que creaba un commit o subía algún cambio, lanzaba unas pruebas unitarias para que todo funcione correctamente. He utilizado el framework de PyTest y bueno, para llevar la calidad del código, un linter y un pre-commit, en el que tenía que pasar bueno, ciertas reglas para que todo bueno, que cumpla una cierta calidad de software. Y aquí está el resumen del pipeline completo del proyecto. Pipeline, pues bueno, al principio cargamos y validamos los datos, el entrenamiento de modelos, la evaluación multimétrica, comparación cruzada entre modelos y visualización de resultados. Limitaciones que me he encontrado, pues algunas categorías por debajo bueno, con un Auro bastante bajo. Solo me he limitado a evaluar a nivel de imagen y los modelos reconstructivos a 256 por 256, que podría realizar un entrenamiento a resolución nativa. Porque al juntar estos dos benchmarks me he encontrado pues con diferentes resoluciones y creo que eso ha influido bastante en el resultado final, ya que el MVT, que es un benchmark que es referente, ¿no? En estos trabajos, y al meter o al mezclar, al hacer un mix con Visa, le ha añadido bastante ruido y complejidad al proyecto. Eh, Potencial de ensemble no explotado. Selección automática. La mejor propuesta para esto sería una selección automática del mejor modelo por categoría. Y también como propuesta para trabajos futuros sería realizar una automatización, integrar Machine Learning Flow para poder trazar desde preproducción a producción o desde llevar, bueno, un tracking de todo lo que es la pipeline en sí del proyecto. Y como conclusión, nada, la inspección visual mediante aprendizaje profundo no supervisado es altamente viable en estos casos y el resultado que he obtenido en este proyecto con el modelo de características ha sido de 0,95, no, 91, perdón. Y nada, he superado en 11 categorías 0,95. Y estas métricas que os he compartido validan el despliegue inmediato de pilotos en producción y confirmando que la elección del paradigma arquitectónico es el factor determinante para el éxito del modelo, en este caso. Por eso ya todos estos cambios de fase y ya, pues, investigando un poquito sobre desde la primera fase hasta la última, pasando de modelos de reconstrucción a modelos de características. Y nada, esto ha sido todo. Dar las gracias a todos los asistentes. Y nada, esto es todo. Muchas gracias, Raúl. Y de nuevo, enhorabuena, como le he dicho a Laura, que lo que habéis demostrado, aparte de lo que ahora ya te diga a nivel técnico, para mí es la constancia, la tenacidad de llegar hasta aquí, de haber sacado no solamente el PDS, el máster, el TFM y todo esto pues con la vida normal que tenemos de trabajar y de nuestros temas personales a los dos, a Laura y a ti. Así que, nada, Emilio. Nada, muchas gracias. Ah, Pues nada, yo darte la enhorabuena también, Raúl. O sea que fuiste digamos, de los últimos en escoger y te has puesto las pilas para Sí. poder presentar a tiempo. Así que nada, oye, enhorabuena porque el tema no era fácil. Y de hecho el tema es nada fácil y no es nada fácil. Y aquí tenemos una persona que está haciendo la tesis sobre ello. Y yo creo que, digamos, pues le voy a dar paso para, digamos, que te haga alguna preguntilla, pero vamos, Claro. más que nada de curiosidad que otra cosa. Y es Sergio que debe andar por ahí. A ya ver. está. Sí, hola, estoy aquí. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Hola Raúl. Nada, enhorabuena por el trabajo, ha estado muy bien, me ha Gracias. gustado.
Muy buena decisión lo de cambiar de modelos generativos a PatchCore. Sí, ¿verdad? La verdad es que PatchCore es el rey y es muy simple, pero funciona muy bien. Y quería hacerte un par de preguntas sobre la librería que has usado, si has usado Anomaly o alguna otra librería, y también si has probado con distintos backbones. En vez de usar solamente ResNet 50, si has probado otros más modernos como Dino o alguno así. Vale, te respondo primero a la segunda, si te parece. Ujú, La respuesta es no, solo he utilizado el que he comentado. Es una de las limitaciones que tengo o mejoras a futuro que tengo que realizar, que sería probar con diferentes backbones. ujú. Y la primera era, perdona. Sí, si habías utilizado alguna Ah, librería para hacer esto. sí, la librería que he utilizado ha sido PyTorch y Anomalies también he estado trasteando con ella, básicamente, sí, sí. Vale, muy bien, muy bien. Sí. Pues te recomiendo eso, que pruebes con distintos backbones, porque con modelos fundacionales entrenados con millones y Ujú. millones de imágenes, la verdad es que en la tesis con Emilio y Manuel, que están aquí, estamos consiguiendo cosas bastante interesantes. Y alguna librería así de referencia, aparte de Anomalies, para investigar o... Ya Bueno, te digo, es que Anomaly es, digamos que es Mm. la básica, pero llega un momento en el que se te queda corto y para este tipo de cosas yo te recomiendo directamente ir a PyTorch y Vale, programarte tú tus propias de funciones, acuerdo. porque Anomaly está muy bien, pero te limita bastante realmente. Pues muchas gracias. Pero enhorabuena por el trabajo, me ha gustado. Gracias. Pues mira, no sé si anda por ahí Manuel también. No sé si Sí, Manuel como codirector quiere preguntar algo. nada, Raúl, pues nada, felicidades por el trabajo. Y Gracias. te quería preguntar una cosa que no entiendo muy bien. O sea, mezclas macarrones con chips, o Sí. sea, en la base de datos, ¿eso cómo es? Pues la verdad que un poco di el paso un poco ignorante, ¿no? En este caso he cogido base de datos que encontré una en Kaggle y la de WebTech y pues, para encontrar diferentes texturas eh, y trabajar un Pero poquito. el modelo es único para todas esas categorías. ¿Utilizas el Sí, mismo modelo? en la primera fase sí hice un único modelo para todas las categorías en sí. Y eso Y, fue el vale. primer fallo. Y en el modelo final ya es que esa parte no me he enterado. ¿Sigues mezclando las categorías en el modelo final? ¿En PatchCore? No, en este caso trabajo de manera independiente con ellas. Vale, vale, vale. Era la parte Sí, que me sí. había perdido. O sea, Vale. paso, la primera fase hago pues un modelo para diferentes categorías heterogéneas, ¿no? En este caso, uno para Vale, vale, todos, claro. y luego Vale, ya vale. separo todo. Vale, vale. Era justo lo que no entendía Sí, sí, de, sí. de tener esos resultados. Vale. Vale, vale. Entonces, ok. Sí, otra alternativa podría ser una arquitectura donde le metes como información de contexto, como segunda entrada, el Ujú, dataset, ¿no? ¿No? Como la categoría, ¿no? Que estás intentando detectar la anomalía, ¿no? Que si tienes 10 clases o 20 o las que sean, meter eso como una segunda entrada. claro. Eh, que bueno, no sé si los sistemas ahora... Claro, es que es un poco raro hacer eso también, porque se supone que un sistema de detección de anomalías lo enfocas a un problema particular, no en problemas tan heterogéneos. Pero bueno, vale, pues nada, simplemente tenía esa duda. Creo que el Nada, trabajo está muy bien y nada más por mi parte. muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Pues no sé, ¿hay alguien que quiera comentar algo más? ¿Algún comentario más adicional? Pues nada, yo creo, Emilio, que darles la enhorabuena de nuevo y decirles que por fin han cerrado por lo menos capítulo con nosotros hasta ahora, Hemos que, tardado. que seguramente que seguiremos en contacto con Laura, seguro, porque vamos, ya son muchos años, y con Raúl viendo la evolución y dónde le siguen sus pasos a nivel personal y profesional. Así que, sin más, nada, daros las gracias también a todos los que habéis estado en directo, a profesores, a los que nos han estado aquí apoyando y a los alumnos que les han acompañado. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a Gracias. todos. Que vaya bien. Gracias. Hasta ahora. Hasta Chao. Gracias. luego. Hasta luego, Adiós. adiós. Luego. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.